semanal. Bienvenido a este podcast aquí con Carlos Figueroa, mi compañero aquí, el pensador de Rodán, Ben Cole de Thinker. Se ve diferente hoy el ambiente porque estamos en otro lado. Ustedes conocen el sitio, estamos en AM. Y se ve bien cabrón. De verdad que está bien cabrón. Todavía sigue siendo... No, o sea, sabes que la última vez pusimos en cuestión si esta era la mejor pista todavía o no. Y la respuesta que recibí fue que sí, que todavía sigue siendo la mejor pista de podcast. Falta, pues, que alguien se ponga para esa. Falta que cuadrar la fecha para una pelea de boxeo. No, porque no ha salido todavía. Habíamos dicho que si alguien hace una pista y nos dicen, o sea, nos empiezan a taggear y dicen, diablo, ya. Pierdo el trono. Se acabó, pierdes el trono y dijiste que te ibas a retirar. Por siempre de... Sí, me retiro. Te retiras full de hacer pistas para podcast. A menos que comienzo un lineaje de reyes ilegítimos de pistas de podcast y reto la autoridad de ese supuesto campeón. Convirtiéndote en un Un anti-rey de pistas de podcast. Exacto. Qué buen segue es que se dice eso. Sí. Qué buen segue para ¿Viste? tema, mano. De verdad que Me quedó cabrón conectarlo con el tema. conecta las cosas. Sí, cabrón, de los antipapas. Porque la gente ya entran al video y ya saben el tema. Vamos a hablar hoy de los antipapas. Continuando esta saga de podcast de la Biblia que estamos haciendo. Cosas cristianas, cosas católicas. Que nos han dicho que les tripea el tema. Parece que la Biblia, bueno, es el libro más vendido de la historia, ya lo habíamos dicho. Sí, exacto. Así que es un libro que todo el mundo sabe cuál es. Yo creo que todo el mundo sabe que es todo el mundo sabe qué es la Biblia. Es un tema bastante que la gente se puede identificar. Pero hoy son los antipapas, que no sé si quieres darle un briefing a la gente de lo que es un antipapa. Pues un antipapa es, según la iglesia, pues papa ilegítimo. Primero papa, porque la palabra papa también. Sí, ¿verdad? La palabra papa. Pues supuestamente Siempre me ha dado risa. Ustedes también se reían cuando eran chiquitos en la iglesia y mencionaban al papa y uno pensaba como en una papa. A mí me da, no sé. Cabrón, hay un meme que si lo encontramos lo ponemos. Pero es un background de nube, el cielo, y una papa gigante en el medio y el caption dice Papa Dios. Pues exacto, viene como de... Pero no todo... El Papa Dios no se le dice en todos los sitios. O sea, ni todos los lugares que hablan español no le dicen Papa Dios a Dios. ¿Verdad? Nosotros le decimos Papa Dios. Yo no sé si hay otros... Me imagino que habrá otros países, pero Papa Dios, nosotros. Ahora, el Papa es la palabra oficial para este cabrón que es el rey de la iglesia, como quien dice. Líder, como el líder, el emperador, porque la diferencia entre un rey y un papa es que pues la religión es mundial. Esa religión es mundial. Versus un rey o un emperador. Un emperador es más parecido. Un emperador puede tener un imperio bien grande y ser el rey de todo ese imperio. Versus un rey es solamente del reino. ¿Verdad? Sí. Estoy hablando mierda. Un emperador puede tener múltiples reinos. Sí, exacto. A eso me refiero. Más que un rey, pues es de un país en específico. O un presidente es de un país. Sí. Versus el papa tiene más. Creo que lo que diga el papa es más importante que lo que diga un presidente. Sí, es como que él puede decidir la opinión de la iglesia entera. Y hoy día todavía sigue siendo una opinión bien importante porque hay 1 billón y pico de católicos, si no me equivoco. Pero antes era bien importante la palabra del Papa. Sí, hubo un tiempo que tenía poder verdadero. O sea, poder imperial. Hubo tiempo que controlaban reinos. O sea, ellos controlaban. Había un reino llamado los estados papales. Y era no solamente la iglesia, era un reino literal político que conquistaban tierras, tenían ejércitos, tenían generales, tenían fuerzas navales. El Vaticano es como un país. El Vaticano es un país, ¿no? Sí, el Vaticano es un país. Una nación. El país más pequeño del mundo. No sé cuántas personas viven ahí, pero no, son bien pocas personas. Sí. Y están ahí, pero funciona como si fuera como una nación. Yo entiendo que diferente a lo que es Italia, ¿entiendes? Pero apretar el micrófono. Ahí está. Puedes sentarte en el de arriba. Son un país que, cabrón, son tan
Son tan pequeños que ellos comparten con Roma algunas cosas como pues, hospitales. Si pasa algo bien cabrón, sabe parir. Van para Roma. Tienen que ir a Roma, que es literalmente como, cabrón, como ir de Río Piedra a Santurce. Pero hay o sea, tú necesitas pasar No, porque una barrera. porque ya la Unión Europea, ya tú estás dentro de la Unión Europea, tú puedes ir de una esquina a otra esquina, o sea, te puedes mover de Francia a España. Sí, y no pasa nada. Y no pasa nada, no. Si no sales de la sabía. Unión Europea, pues sí. Pero es para entrar a la Unión Europea, realmente no hay dicho con eso. Qué cabrón. El fact de Antonio. Lo que yo entiendo fue el dictador Benito Mussolini Ajá. que le dio la autonomía oficial Al Vaticano. como nación. Ya. Creo. Si corríjame si estoy mal. Pero la gente que la mierda que hablemos hoy, por favor, corríjanos. Me gusta cuando nos corrían. En los 1900 whatever, creo que fue Benito Mussolini, quizás estoy equivocado, pero hizo un acuerdo con el Vaticano para darle ese espacio que le pertenezca a la iglesia. Ya. Porque antes Roma era del que conquistaba Roma. Y tú tenías tu iglesia, pero es parte de Roma que yo conquisté. So, yo puedo controlar lo que pasa ahí también en la iglesia. Hay emperadores que intentaron controlar la iglesia. Antes tú podías comprar puestos en la jerarquía de la iglesia católica. Diablo, qué cabrón. Pagaba unos chavos y ya eres cardenal. Se pagaban muchas cosas y de hecho muchos de los papas que vamos a estar hablando hoy, el dinero era su mayor pecado porque, o sea, estamos hablando desde afuera quizás no sea tan malo lo que algunos de ellos hicieron. Ajá. Si lo ponemos bajo la ley de un país normal y si deben ir presos o no. Pero ellos están en una religión que exige unas cosas y ellos son las personas más importantes dentro de esa religión. Son personas casi sagradas, son casi santos. Están ahí porque son las bestias del mundo. Los mejores obispos, el fucking papa. Y el papa lo eligen un montón de cabrones de allí. Sí, que se supone que cojan a la persona más pura también, como que más... Sí, se supone que sea una persona que, pues, bien, que viva las virtudes cristianas. Pero a su máxima expresión. El tipo es la representación. Se supone que sea el tipo más bueno del mundo. Él es la representación de Cristo. Sí. O de Dios, o de lo que representa a la iglesia Pedro. En el mundo. Eso es. O sea, Cristo le dijo a Pedro, al final, sobre ti voy a edificar mi iglesia. Yo confío en ti. Tú eres la persona que vive como yo quiero que vivan. Sí, supuestamente la iglesia católica tiene una lista oficial de la gente que consideran papa. Y ya desde Pedro, o sea, Pedro murió y ya había un segundo papa ya. Aunque la iglesia no estaba construida. Aunque no estaba construida y me imagino que Pedro no sabía que era papa. Sí, la palabra no era papa. Estoy seguro que la palabra no era papa todavía. Porque en ese tiempo no estaba organizada la iglesia como una institución. Pedro es piedra. Y eso, creo que el nombre se lo puso Cristo. El segundo papa, tengo aquí el nombre del segundo papa. Sí, Fernando dice algo bien interesante, ¿verdad? Pedro pica piedra. O sea, Pedro pica Pedros. Pedro pica piedra. Piedra pica Pedro. Fred. O sea, que Pedro es Fred en inglés. Freddy. Se supone que sea Peter. Es verdad, Peter. Ya lo traducieron mal. Es verdad. No, pues exacto. Pues entonces, los papas, primero fue San Pedro. ¿Quién fue el segundo papa? El segundo papa es San Linus. San Linus. L-I-N-U-S. Fue el segundo papa de la historia. ¿En qué año dice ahí? En el año 10. En el año 10. O sea, que Pedro no duró nada. Aquí cuentan... Pedro murió rápido. Aquí dicen... Sí, porque aquí tienen a Pedro que en el año 1 fue que murió. ¿Pedro fue el que crucificaron al revés? Yo no sé cómo funciona Fernando. A Pedro lo crucificaron al revés. Lo crucificaron al revés. Cojones, ¿verdad? No era digno de morir igual que Jesús. Lo crucificaron al revés. Los segundos papas entran en esa época early Christianity que hablé, que no existía la institución, no existía la Biblia. Pero ya había alguien ilegal, jefe. Era ilegal. Sí, tenían alguien que entre ellos era underground el cristianismo. Sí, porque ahí todo el mundo... bichote underground que todo el mundo sabía que este tipo es el que es. Nos manda nuestro líder, pero escondido. Usaban el símbolo del pez. Había un símbolo de un pez. Ajá. Que representa a Jesús. Por la multiplicación de los peces. Eso era un código secreto para identificar la iglesia. Para que ellos underground supieran. Y muchos papas en esa época que era ilegal bajo el Imperio Romano, pues murieron como mártires. Como que los mataron por ser cristianos. Exacto.
La persecución de cristianos. Incluso Pablo, hablamos de eso. Pablo, que es uno Ajá. de los más importantes en la Biblia, era un tipo que perseguía a cristianos. Y de repente se le metió Jesús adentro y él se cayó y tuvo esa visión y empezó y se convirtió en una de las personas más Más importante, importantes de toda la Biblia y venía de matar cristianos. O sea, escribió varios libros del Nuevo Testamento. exacto. Pero él no fue papa, ¿verdad? Yo Él creo no que fue papa. Él Pablo no fue papa. Aquí estamos hablando, vamos a hablar, o sea, los antipapas, que están los papas normales, que se supone que sean la representación de Cristo en el mundo. Y lo que nosotros definimos aquí como antipapas es papas que no siguieron esa voluntad o esas Exacto. reglas que hay. Las dos una es como que literalmente un antipapa, pues un papa malo. Pero otra cosa es lo que la Iglesia Católica reconoce como un antipapa histórico, es como le dicen. Historical anti-pope. Y es porque mientras estaba, era antipapa ya. Ya se Sí. reconocía como un antipapa Estando mientras vivo. estaba vivo y estaba ahí. Sí, porque es que hubo momentos, es bien complicada la cosa, pero hubo momentos donde dos personas decían yo soy el papa. Y tenían que pelearse. Se peleaban literalmente porque como los papas tenían ejércitos, literalmente se iban a la guerra. Sí, habían Y guerra. Hubo momentos que el antipapa controlaba Roma y el papa real tenía que conquistar Roma otra vez para él volver a ser el papa de Roma. Diablo, Y cabrón. cosas así pasaban, pero eso pasaba más cuando... La Edad Media fue un tiempo bien oscurito, ¿verdad? Esos son los antipapas históricos, como que sí, era bien oscuro. Ese era el momento que... Es que hubo un papa que decidió... Hay muchos papas legítimos que lo escogían emperadores o miembros de la nobleza. Y hubo un papa que dijo, ¿sabes qué? Ya, unos cardenales que dijeron, ya no hay... Como que... Cabrón, y ese gas, cabrón. Nada, es la cerveza. Pero hubo un papa que dijo, ya, el papa lo tiene que elegir la iglesia. No puede ser que un emperador lo nombra. Y ahí fue la primera vez que habían dos papas a la vez y uno era uno nombrado por el emperador, pero el otro fue elegido por cardenales y se pelearon, hubo muchas guerras. Es que estoy buscando, hubo un papa, Mira. pero creo que no lo escribí. Y era un papa que durante la Edad Media, Ajá. o sea, para empezar las cruzadas, yo te lo envié. El tipo que empezó las cruzadas, ¿cómo se llamaba? Urbano II. Urbano II. O sea, Sí. el papa Urbano II, ese cabrón empezó las cruzadas. Y él le dijo a la gente, o sea, para que se unieran al ejército, que él bendecía ese ejército y si tú pertenecías al ejército se te curaban tus pecados. Y ibas a ir al cielo cuando murieras. Si morías por la iglesia allí, Si morían, no importa cómo morías. cabrón, En y no tierra o en importa mar. qué tú hiciste. Quizás de camino a la cruzada se hundió el barco y te moriste y nunca peleaste y ya. Pero ya como tenían la bendición que él le echó a todo el mundo. Cabrón, la cosa es que habían asesinos, violadores, que Sí. iban para allá a tratar de salvarse, de Sí. buscar la salvación. Sí, muchos dijeron, ¿qué? ¿Nos van a perdonar? Nos fuimos, cabrón, vamos para la guerra, Y puñeta. se fueron para la guerra, cabrón, y se mataron Y a veces de camino a la Tierra Santa, pues paraban en otros lados que no eran la Tierra Santa para conquistar, robar y violar y seguir su camino. sí, como que el ejército era gente mala, no estaba hecho de... Hay una cruzada, no me acuerdo cuál cruzada fue, pero que nunca llegaron a la Tierra Santa. Como que pararon en otro sitio y pasaron un crical, fueron excomulgados y todo, como que con... Hacho, Cabrón, sí, qué un cojón de lo que conflicto más al garete fueron las cruzadas. Podemos hablar de las cruzadas ese en puede otro ser- episodio. eso está cabrón. Las cruzadas es un Está buen cabrón. tema. Pues este papa, Urbano. II, es Urbano. uno que quizás debería ser antipapa por haber prometido el perdón de los pecados de cualquier persona que vaya a la guerra en nombre de la iglesia. Pero él no era un antipapa oficial. No, la iglesia lo reconoce como un papa todavía. Él es un papa normal que estaba ahí. Pero estamos nosotros trayendo a la mesa como que, mira, él hizo ese pecado hasta el garete. Sí. O sea, si tú eres de la iglesia, o sea, quizás eso lo hace cualquier presidente o lo hace cualquier general del ejército. Uncle Ajá. Sam hizo eso. Sí, sí. Pero Eso es una Uncle Sam no va táctica- para la prisión por eso, pero este cabrón representa a Dios. So, entendemos que ese tipo de delitos. Sí, el poder que él tenía era tanto que él como que usó su poder para convocar un ejército, Y matar personas. matar personas y Cabrón. En nombre de Jesús. en nombre de Jesús. Y todavía lo reconocen como un papa legítimo porque posiblemente la iglesia católica vea las cruzadas como algo correcto. ¿Tú crees? No sé, fíjate, no sé. Yo creo que no, dudo mucho que lo vean como algo De correcto. seguro hay papas que han pedido perdón por todo lo... La iglesia las más, atrocidades. o sea, la iglesia
más liberales, que cada vez hay más, Ajá. deben estar en contra full de que eso pasara. Ellos Entiendo lo yo. que querían era tener control militar de Jerusalén y todo eso. Para los Sí, templos. pero que era No una sé, guerra no sé. política y religiosa. Sí, esa es la jodienda. Y eso es lo que tiene ese evento tan importante. Está bien cabrón. Eso es un papa que es considerado como un papa malo. Yo lo Que considero la un papa iglesia malo. no lo considera un antipapa. O sea, hay papas, posiblemente ese tipo hizo un montón de cosas buenísimas. Pero Ajá. para mí, lo que tú eres como Cabrón. persona, aunque estamos hablando ahorita de Pablo asesinó en persona, Sí, sí. o por lo menos persiguió personas. Persiguió a personas. Y de repente es uno de los santos más importantes de la Biblia. Uno de los santos más cabrones. Que si te vas por esa, pues entonces tendríamos que hacer eso con todo el mundo. O sea, medir con la misma vara a todas las personas que van a la cárcel y hacen y deshacen en el mundo, ¿entiendes? Pues si no lo vamos a hacer, esos papas también son antipapas para mí. Los que vamos a mencionar, porque hay más. Hay unos Sí, bien. algo bien curioso de ese Papa Urbano II, cuando me puse a buscarlo, pues, había un antipapa que existía al mismo momento que él era papa. Que era un antipapa oficial. Era un antipapa oficial. Como que él era el papa electo por los cardenales y había un antipapa nombrado por el emperador del Sacro Imperio Romano que existía en ese tiempo. Y era otro papa. Era otro papa que apoyaba al emperador. Y a ellos le llaman antipapa full. O sea, le llaman antipapa. La palabra antipapa es la que se usa para expresar a Sí, esa. la Iglesia Católica, para los que ellos consideran antipapas históricos, pues usan ese término. Como Qué que cabrón. antipapas históricos. Y eso siguió un lineaje. Y hay muchos, sí, hay una línea. Porque es que hubo antipapas, hubo un tiempo que estaban peleados el Sacro Imperio Romano y la Iglesia Católica. Estaban peleados. So, hubo múltiples generaciones de papas y antipapas que coincidían y servían y daban misa, elegían al siguiente, como que normal, El como bis, si nada. igual. Uno diciendo yo soy el verdadero, el otro diciendo yo soy el verdadero. A veces se iban a la guerra, a veces pichaban. A veces iban a la guerra y A veces, morían a veces miles el de papa, personas. el que la iglesia conoce como papa legítimo, estaba sirviendo fuera de Roma porque el antipapa tenía control militar de Roma. Wow, Y cabrón. eso era... Como que los antipapas, según la iglesia católica, es algo más político que por moral. Eso es lo que aprendí. Wow, cabrón. Como que si no fueron electos de la manera correcta, pues no los reconocen. Y me contaste también que hay otros papas, o sea, que la iglesia ortodoxa también tiene su Su versión de papa que... versión de qué. Tienen un Líder. líder que es como si fuera, o sea, funciona como un papa para la iglesia ortodoxa. Sí, pero hay un tipo de papa que se llama... Como que... Hay uno que el antipapa de Alexandria. Cuéntanos del antipapa de Alexandria. Bueno, hay un papa de Alexandria. Es que hay diferentes tipos de iglesias ortodoxas, aparentemente. Y algunos de ellos o usan el título de papa de Alexandria para el líder de ellos. Que la Papa de iglesia- Alexandria. Sí, que la iglesia católica no lo reconoce como el papa real. Y usan el título papa, pero de Alexandria. Ajá. Ok. Y esa es la diferencia entre... Digo, bueno, un montón de diferencias. Sí, es que son otras iglesias ortodoxas. Hay diferentes tipos de iglesias ortodoxas. Pero está bien interesante que hayan tantos tipos de papas. Es que está bien loco, cabrón. Ahora, mira, otros tipos de papas que voy a poner aquí. Y los Otro ponemos, papa. y ponemos en perspectiva cuáles son crímenes bien al garete y cuáles están más o menos fair, pero para mí todo esto que ellos hicieron Ajá. está mal bajo los estándares de la iglesia. Estaba este otro papa que se llama Papa Leo. Papa Leo el Papa Leo. X. El tipo estuvo en el 1513 fue que le tocó a él ser papa. Este cabrón le vendía la salvación a la gente, al pueblo. O sea, como que esto es mild. Esto es algo de dinero. Es más como que Era el tú pagabas y dinero. te perdona los pegados. Sí, tú pagas y aunque tú hayas matado gente, lo más seguro hiciste y deshiciste por ahí. Pero tú le pagabas y él te podía curar, La foto te de- daba la salvación. Así ese es el Leo, ese es el Papa Leo. Aquí sale que es papa full, como que no es antipapa. No, antipapa, era La un tipo iglesia que lo reconoce. eso podía ser normal en ese tiempo, ¿entiendes? Casi todos esos papas lo más seguro lo hacían y no pasaba nada. Y se hacían chavos con cojones. Entonces, pero hay otros tipos como el Papa Julio III, que estuvo desde el 1550. Ajá. Fue más o menos en esa misma década. Este tipo era un pedófilo que trajo un chamaco italiano, se trajo un chamaquito y lo trajo ahí como si fuera adoptado, como si no, el nene no tenía papá. Ah, Y él sí, lo sí. trajo. Y lo trajo a vivir en el Vaticano. Pero cabrón, en verdad, secretamente era su amante. Él le hacía cosas al nene. Y lo hizo
diácono o lo hizo Lo hizo obispo. cardenal. Lo hizo cardenal. De repente un nene de 15 años Menor de edad. era cardenal. Y otra cosa que hizo ese papa bien al garete es que le pidió a Miguel Ángel, el gran pintor Miguel Ángel, Miguel Ángel. que le decorara el cuarto del Vaticano con niños, o sea, pinturas de nenes jóvenes en posiciones sexuales o posiciones comprometedoras. Y se negó en ese tiempo Miguel Ángel a hacerlo. Se negó. Se negó, cabrón. Qué bueno que Miguel Ángel no hizo eso. Y pues él, no sé, ese tipo, el Papa Julio III, no sé si está en la lista de antipapas oficialmente o si está en la lista de papas normal como si no hubiese pasado nada, ¿me entiendes? Sí, es que Como que la iglesia no admite que eso ocurrió. Es que de lo que yo entiendo, si lo consideran papa, se le mantiene papa en el título. Y sale ahí como papa. Sale papa. Si no, se llamaría antipapa Julio III. Mira para allá. Chécate este. Otra cosa, los papas, los que se consideran antipapas, tú sabes que los papas cuando lo eligen escogen un nuevo nombre como papa. Sí, tú te cambias el nombre. Si ya había un Julio II y tú quieres nombrarte Julio también, te llamas Julio III. Julio III. No es que eres el hijo de Julio II, es que ya había otro papa. Ya había otro. Por ejemplo, Benedicto XVI. Iban por el 16. Ajá. Pues como que hay papas que cuando se convirtieron cuando los nombraron antipapas, pues entonces otro papa nuevo podría usar ese número de nombre. Ya no está borrado de la historia, como quien dice. Pero hay dos papas, pueden ocurrir un antipapa y un papa que tienen el mismo nombre, pero no son la misma persona. Ya. El antipapa Juan 23 no es lo mismo que el papa Juan 23. Wow. Estoy usando un ejemplo, no sé si en verdad Sí, como que si Juan Pablo II se hubiese convertido en un antipapa y el que venía después también se quería llamar Juan Pablo, pues él ahora es Juan Pablo II, porque ya no va a ser Juan Pablo III. Juan Pablo II no es lo mismo que... Y el falso sería antipapa Juan Pablo II. Exacto. Que en este caso sería... Si él sirvió como papa y quizás después de muerto se lo cambian, le cambiarían el título a antipapa automáticamente. Ya en Súper cabrón. En el título. Súper cabrón. Mira. Todo esto es que tú estás... Lo que está cabrón es que como que estamos comparando lo que la iglesia considera antipapa versus papas que no han sido moralmente buenos, que quizás han hecho cosas horribles que un papa nunca debería hacer y todavía están en la lista de papas. Ajá. Y este próximo, ¿cuál es el que va a decir? decir? Espera, chécate, déjame leerte este. Ok. Este era. Voy, es que el que quiero escoger... Mira, voy a leer este. El Papa Benedicto IX, no el 16. Ajá. El más joven de la historia. Dicen los libros que a los 12 años empezó a ser papa. Está bien loco. Papa menor de edad. ¿Cómo eso pasa, mano? No sé. Entonces dice que cuando se hizo adulto, pues le das el poder a un chamaquito. O sea, si fuera un rey también así de joven, es como que... Ajá. Y que supuestamente pues violaba a mujeres, violaba a niños y violaba hasta animales. Dice que tenía una conducta sexual así bien explosiva. Entonces era famoso por las orgías increíbles que hacía de hombres nada más en el Vaticano. Le vendió su silla de papa a otra persona. O sea, en un momento le vendió su silla. Dice, ¿sabes qué? Ya no quiero ser papa. Y le dio su trono a Gregorio VI. Que el tipo hizo bien todo. O sea, era un buen papa. Este tipo fue un buen papa. Terminó su tiempo de papa y pusieron a otro papa, los que les tocaba elegir al próximo papa. Y ese papa se llamaba Demansus II. Pero Demansus no le caía bien a Benedicto IX, que ya había vendido su silla. Ya él no tenía nada que ver. No le caía bien y fue al Vaticano y lo envenenó. Lo envenenó mientras comía. Le echó veneno a su vino. Y envenenó a ese cabrón, lo mató y volvió a coger el trono, cabrón. O sea, volvió a ser papa. Eso está bien, cabrón. Papa. Entonces, no se queda ahí. Él se quedó haciendo lo que era ahí hasta que lo botaron de Roma, porque ya los crímenes no los podían esconder. Las orgías y las violaciones ya era algo de un secreto a voces. Y lo botaron de Roma al tipo. O sea, no podía entrar ni a Roma. Wow. Y no se sabe cómo carajo. 5 o 6 años después volvió a ser papa, cabrón. Una tercera vez. Una tercera vez, cabrón. Papas 3 veces. Eso está bien al garete, cabrón. Ese es el peor posiblemente. ¿Cómo eso pasa? Pues la historia es rara, mano. O sea, la Edad Media, cabrón. Eso era en el 1032. Y como Dices, fue un papa legítimo. fue un papa legítimo. O sea, que en ese tiempo la tierra era de nadie, ¿verdad? En ese tiempo todo el mundo mataba a todo el mundo, cabrón. Eso era un free for all.
En ese tiempo. Antes, cabrón, obligado. Antes todo el mundo andaba por ahí matándose. Obligado. La Edad Media. Por la Edad Media. Irán no tiene micrófono ahí. Coño, Irán. Diablo, puñeta. Fallaron en lo básico. Está cabrón. Mira, está este otro, se llama el... Este fact está cabrón. El Papa Bonifacio VIII, que estuvo desde el 1294, él dijo que los reyes simplemente mandaban menos que los papas. O sea, esa orden la dio en la iglesia. Él dijo, no, el Papa ahora todo lo que... El Papa es más cabrón que cualquier rey, es un imperio. Y el cabrón era la bestia, vendiéndole la salvación a las personas. Tenía un negocio súper cabrón de eso, recogió dinero con cojones. Pero era tan famoso que era malo. O sea, la gente sabía tanto que él era un mal papa. Ajá. Que el cabrón que escribió la Divina Comedia, Dante, ajá, en uno de sus capítulos, este tipo sale en el infierno. En el infierno. En el círculo número 8 del infierno sale ese cabrón. Sale ese papa. Sale ese papa y lo mencionan, cabrón. Así de algarete estaba ese papa. Todo el mundo sabía que era malo. Entonces la gente como que fue conocido, pero entonces ¿saldrá en la lista de papas? ¿Cuál? ¿Cómo se llamaba Bonifacio VIII. El Papa Bonifacio VIII. ¿Está en la lista o no está en la lista? Eso está cabrón. Hay otro papa que se llamaba el Papa Urbano. Hay otro Urbano más. El Urbano VI. Bennett. ¿Leíste sobre el Urbano VI? No, de ese no. Mira, cabrón. Este tipo estaba obviamente súper loco de poder, pero fue el último papa que fue escogido fuera de los cardenales. No escogieron a este papa. Antes había otro proceso más como de señalar como que tú eres el heredero y habían familias de papas que eran corridos. Pues este tipo fue el último que fue así. Que heredó el trono de papa. Que heredó el trono de papa de alguna manera. Y entonces Urbano VI tenía tanta paranoia con los cardenales que no le hacían caso, que pensaban que estaba el garete, que el cabrón mandó a matar a 6 cardenales. Lo mandó a torturar a los 6 cardenales allí mismo. Y supuestamente les pedía que los torturaran más duro porque sus gritos no eran lo suficientemente altos, cabrón. Y él hizo que los decapitaran. O sea, pues, mano, mandó a torturar y a asesinar a 6 cardenales por su poder, por el hambre de poder. Por la perse que tenía. Porque tenía perse de que lo destituyeran. Y nada, lo destituyeron. Después duró como 3 años. Fue un papa que duró bien poco tiempo por obvias razones. Pero definitivamente era bien diferente de la iglesia antes. O sea, se permitía eso, la violencia. Se permitía todo. Sí, cabrón. Todas las jodiendas que estos papas hicieron y siguieron siendo papas. Y siguieron siendo papas y la gente lo sabía, cabrón. O sea, que todavía salen en la lista de papas como están reconocidos. Es que no se debe borrar oficiales. Igual, Bennett, no se debe borrar la historia. Que reinaron como papa oficial. Por eso, pero no se debe borrar la historia. Si Trump hizo un montón de loqueras y otros presidentes han hecho loqueras, que sigan como la lista de presidentes. Sí, no lo van a quitar de la lista de presidentes. Sí, que sigan ahí. Es algo que en verdad pasó. Sí, que lo dejen ahí. En verdad pasó. Sí, como que parece que lo que la iglesia considera antipapas full es político, no es tanto moral. Exacto. Mira, ahí Tony tiene un... Ahí va. No, que tampoco es que lo santifiquen. Por ejemplo, Juan Pablo II lo están santificando para hacerle un santo. Porque, pues, le cogieron un par de milagros y es como que, pues, tú fuiste un buen papa, así que te vamos a santificar. Pero si fuiste un papa normal como Benedicto XVI o mediocre, pues ya eres un papa. Pero si fuiste un huele bicho, pues también fuiste un papa. O sea, fuiste un santo y también fuiste un papa. Pero es verdad, pero Juan Pablo II fue un buen papa. ¿Verdad? Juan Pablo II fue un buen papa y el de ahora yo creo que es un buen papa también. Bueno, hay gente que cuestiona su manera en bregar con el problema de sacerdotes molestando de pedofilia. Sí. Sí, como que están diciendo que él esconde un círculo de eso. No tanto que esconde, sino que pichea. Sí, que no le da mano dura contra eso. Ajá. Que igual ahí el Papa, leí súper cabrón sobre eso también, del Papa que estaba durante la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, para el Holocausto. Y ese Papa pues ellos se declararon neutrales en la Guerra Mundial y él pudo haber hecho un montón de cosas para evitar mucha violencia, pienso yo. Pero se mantuvo neutral, o sea, en una guerra donde pasó el Holocausto y no hicieron nada. No sé cómo tú vives con la conciencia hoy día.
Pero, Está cabrón. no sé. Quizás no les molesta en nada. Duermen tranquilos. Mano, no sé. No están vivos, Es es lo que primero. depende cuánto poder tenían en eso. Sí, ¿verdad? Depende cuánto poder tenían en ese momento de la Segunda Guerra Mundial, Bueno, yo pienso que es que el poder de la iglesia siempre es la opinión. ¿verdad? El poder de la iglesia siempre es la opinión. Especialmente si el líder es religioso. Si todo el mundo está diciendo que, pues, que hay que matar a un cierto grupo de personas, tú puedes influir en esa opinión, positiva o negativamente, como el Papa. Pero ver un conflicto político tan complicado que decidieron mantenerse neutrales y decir, nosotros no vamos a participar de esto. Dale, mátense ahí si quieren, loco. hagan lo que tengan que hacer y nosotros nos quedamos aquí callados. No es tanto como lo de tapar a los sacerdotes pedófilos. Eso está cabrón. Eso es algo que es como que no, cabrón, que eso estaba pasando bajo tu administración. Sí, cabrón. Esa es la jodienda. Eso está cabrón. Así que quizás eso también la indiferencia entre al Pablo Francisco como un mal Papa papa. Francisco. Pues hay gente argumentando eso. Podría entenderlo. Podría entender ese argumento. Pero se ve chévere. Es que es un papa, Parece él un tipo todo chévere. imagen. Es un papa que es toda imagen, como que él... Pepe Mujica y él. Sí, gente humilde. Como que gente humilde, gente buena, que tienen puestos importantes. Es de Argentina. Es de Argentina. Pepe Mujica es de Uruguay. Exacto. Mira, pues tengo otro que está bien cabrón. El padre Esteban, o que creo que es Steven. ¿Ok? El padre Esteban VI. El cabrón desenterró el papa que iba antes que él. Y lo metió en un trial, o sea, hizo juicio. un juicio. Le hizo un Por juicio. unas cosas que el tipo... O sea, esto es tan viejo, esto es del año 896. So que lo que pasó no se sabe bien. ¿Qué fue lo que hizo el padre, el papa anterior? Pues esa información en verdad está inconclusa. Pero él lo estaba acusando de hacer algo y lo desenterró y le hicieron un jurado y él estaba muerto allí, en el jurado. Pero tenía a su gente representándolo. Tenía un abogado. Ajá, tenía lo que es que un lo estaba abogado defendiendo. que lo estaban defendiendo en ese tiempo. Y pues salió culpable de los delitos que lo estaban de esto. Y para ese tiempo las cosas estaban tan al garete que o sea, la sentencia a alguien que ya estaba muerto fue arrastrarlo por la ciudad, amarrarlo a una carreta y arrastrar a ese tipo por la ciudad para que todo el mundo lo viera, que tú sabes que hacían eso. Sí, sí. En algunas culturas hacían eso, como que la peor humillación, miren el cuerpo de este cabrón siendo arrastrado por todas las piedras y toda la mierda. Eso está al garete. Eso debe ser una imagen bien fea para un nene de 10 años por ahí caminando, ¿verdad? Está caminando y de repente pasa eso. Eso es algo que un papa ordenó. Y ordenaron eso. Ordenaron que lo arrastraran por la ciudad y después lo volvieron a enterrar. Lo volvieron a enterrar. Así de importante era el hecho de faltarle el respeto así. Sí, ¿verdad? Que dijeron, no, hay que desenterrarlo y pasarlo por toda la ciudad porque es que él fue una mierda. Y merece que todo el mundo lo vea siendo arrastrado. Como Eric en Troya. Hay un Eric aquí que reaccionó. Como Eric en Troya, ¿se acuerdan? Que lo matan y también Aquiles lo arrastran por ahí. lo arrastran por ahí con los caballos para que Sí, pues, como que el castigo sea público. cabrón, cargarete. No se me ocurre nada peor que eso, en verdad. Hay más, pero los otros papas pues pagaban para que, o sea, te cobraban por quitarte los pecados. Mucha gente hacía eso. Cabrón, eso era un negocio, básicamente. Era un negocio bien cabrón, tú te hacías de chavo. Hacías de chavo. Era ya el Y papa que hay- de por sí lo más seguro tenía oro con cojones. Y a veces habían regiones que toda la gente, o sea, que la nobleza eran los sacerdotes y los diáconos y todo eso, porque si lo nombraba un rey o un señor feudal, pues los que están dando misa eran nobles, Sí, la exacto. gente de la nobleza. Exacto. Eso está cabrón. ¿Qué se supone Sí. que? Hacho, cabrón. Y antes no todo el mundo, como que había una traducción en latín de la Biblia, pero no todo el mundo podía leer la Biblia. So, tú te creías lo que sea que el sacerdote te decía. Tenía que haber tanta gente haciendo mal. Cabrón, es que o sea, cabrón, si el sacerdote representa a Dios, lo que sea que él te diga, tú le vas a creer. Si tú eres una persona que Si eres un campesino, tú, exacto. Si, tú no sabes leer, tú nunca has leído la Biblia, pero él te dice en este libro, dice, cabrón, que me tienes que pagar dinero para perdonarte, si no, no entrarás al reino. y más de lo que diablo, estábamos cabrón, hablando para los busca tiempos que los no había chavos. Biblia.
Ajá. que estábamos hablando en el último episodio. Tenía que pasar eso con cojones. Sí, pero me imagino que en esos tiempos que Roma todavía perseguía a los cristianos, pues quizás no tenía tanto poder el Papa todavía. Yo, que no sé en qué año fue, pero cuando el Papa empezó a tener como que un puesto en el Vaticano, en Roma, como que un tipo de... Una silla de oro una bien silla cabrona. de oro bien cabrona, acceso a, o sea... poder Bling, tener bling. bling bling, un ejército, ¿entiendes? Ahí es que empezó a tener poder real. No, especialmente cuando como Eso que... para mí es una huele bichería bien cabrón. cuando- Siempre lo ha sido. Que el Papa tenía que estar bien blineado y con unas túnicas bien hija de puta, unos sombreros cabrones. O sea, la moda está bien mierda porque porque así no vestía a Jesús. es de los tiempos... ¿De qué año es esa vestimenta de los papas, cabrón? Tacho, Que súper viejo, ¿no? siguen usando eso. Pero, o sea, ropa es como que caro. Es como... qué sé yo. Es una huele bichería. Sí. Y el tipo está ahí representando la nobleza del mundo. Y cuando los reyes y emperadores empezaron a reconocer el poder del Papa, ahí sí que cogió poder. Como que, como que cuando hubo un emperador que fue el primer emperador en ser coronado por un Papa, y desde que eso ocurrió, todos los reyes y líderes católicos querían ser coronados por el Papa y reconocían mucho el poder del Papa de coronar. Y el Papa tenía un poder, hijo de puta. El ahí. Papa podía decir, tú sí, te reconozco como el emperador, o tú no. O si se peleaban príncipes, el que lograba conseguir que el Papa lo apoyaba ya, el pueblo lo apoyaba. Y no hay como hoy día presidentes o de algunos países que pidan la bendición de lo que es el Papa. Obligado, ¿verdad? Posiblemente. Hay alcaldes que van y piden que venga el arzobispo y le eche la bendición al nuevo, la nueva administración cada 4 Hay años. visitas del Papa a naciones, se encuentra con líderes, a veces por asuntos de derechos humanos, pues interviene el Papa y da su opinión. Pasa más en las universidades pontificias. Como por ejemplo en Puerto Rico hay una en Ponce, la Pontificia Universidad Católica. Son universidades que están avaladas por el Vaticano. A diferencia de, pues, tú puedes ser una universidad normal católica, como lo es Sagrado Corazón, por ejemplo. Ajá. Pero la pontificia, pues, es avalada por el Papa y es una diferencia, ¿sabes? Como que literalmente más con la educación se meten, yo creo que se meten por ahí. Como siempre, la Iglesia Católica quizás no se mete con el líder, pero siempre van a querer ir a la escuela, van a tener colegio. Sí. Ok. Colegios católicos. Los colegios católicos. Pero nada, cabrón. Eso yo creo que han sido los temas, los papas más, digo, de lo que buscamos. Estoy seguro que tienen que haber muchos que hicieron esto mismo. Sí, como que, cabrón, toda la mierda por la que pasó la iglesia para llegar a lo que es hoy. Como que no siempre era lo que es ahora. Una Eso transformación. era un algaretismo, nadie sabía lo que estaban haciendo, nadie entendía nada. Pero Un mucha mojón de gente buscando monjes poder. buscando Mucha gente poder. buscando poder. Como Poder que real. Era la persona más poderosa del mundo en un momento. se convierte todo siempre en eso, en Sí, el mano. poder y la jerarquía. Como que convirtieron eso. Bueno, no sé. Y no sé si quizás funciona mejor así, teniendo un líder nada más. Para ellos. Para ellos quizás sí, pero Y tienen, ellos sienten la necesidad de organizarse así. sí, La iglesia, como que no. tienen la tradición de estar organizados así. Porque se tiene que. O sea, ellos crearon una telaraña bien hija de puta que llega hasta el Vaticano. Pero es diácono, sacerdote, obispo, arzobispo. Y sigue por ahí para abajo. Sí. Después van los cardenales de yo no sé qué puñeta. Y después el papa. Como que esa es la jerarquía gigante que hay. Pues para que se controle todo. Toda la información que le van a dar a todas sus iglesias está desde allá. Desde la información que traen Sí. en el Vaticano. Por todas las ramificaciones que tienen en el mundo entero. Y para eso se organizaron así. Que es bien grande. Es la religión más grande del mundo, yo creo. Bueno, pues. Pensaba que Bennett tenía algo que decir sobre eso. Es bien grande. La religión más grande del mundo. Pero bueno, y seguimos. No, poder real, es poder real. Es poder, que, o sea, como dijimos al principio, es la nueva forma de ser un emperador. Quizás mi conclusión de este episodio es lo interesante que es estudiar la historia de la Iglesia Católica. No simplemente lo teológico. Como que la historia del... Ajá. No es estudiar la religión, es estudiar qué pasó con esta institución. Sí, porque cuando ¿De tú... dónde viene? ¿Cómo se formó? ¿Qué carajo es esto? Esto es el resultado de un cojón de cricales Tienes toda la que han razón. ocurrido
a través del año, guerras, papas falsos, papas malos, papas que conquistaban, papas que fueron conquistados. Las guerras, las cruzadas, las cosas que han hecho los cruzadas. sacerdotes en cada papas- una de las los ciudades. papas esos que violaban con cojones y siguieron siendo papas normal y después qué sé Sí, yo, la cosa sí, siguió por ahí. ¿verdad? O sea, como que mucha gente lee, los estudiosos que están en la iglesia metidos en la religión y son Ajá. bien estudiosos, estudian todos los libros de la Biblia y se lo saben de arriba a cabo y predican, Exacto. pero no saben la historia, muchos de ellos no saben la historia de la iglesia, exacto, de lo que Ajá. pasó después de que se creó la iglesia, pues no los libros, pues los libros pues son los libros, eso está escrito ahí, la Biblia me refiero. Sí, sí. Pero la historia de la iglesia, o sea, todo lo que pasó después, Como que- se hizo bien, se hizo mal. Como que realmente el Papa es un líder legítimo. Bueno, para ellos sí. Para los protestantes no, por eso de ahí viene el Exacto, protestantismo. pero- Ellos no tienen papa Son protestantes, protestan en contra de la norma de la iglesia católica. de la iglesia católica y de las costumbres. Y eso está cabrón. Como Porque que- ellos, bueno, también tienen sus sus vueltas cosas. al garete. La corrupción allí es igual. Pero a menor escala. Dinero, poder. Pero bueno, otro episodio más de la serie de la Biblia. Genera controversia, ahora un montón un rafagazo de hateo Sí, mano. bien chévere porque estamos hablando mal de los papas. Sí, pero pues, Pero eso es. Así es que. es una bueno, institución. sí, ya es que hay Es que un esa negocio. es la historia, no es, historia. no es algo que estamos diciendo que no es No es que no es todos los público. papas, no todos los papas fueron malos, han habido papas buenos. Claro, yo diría que la gran mayoría. Pero- Ajá. Pero para mí por eso también es raro que pasen estas cosas. Yo pienso que la mayoría de esa gente debe ser buena. Aunque hayan par de gorgojos entre los sacerdotes del mundo y los diáconos y los obispos y los papas. Pues la mayoría son buenos. Sí, sí. Pero ¿cómo pasaban todas estas cosas? ¿Cómo podían pasar orgías de 50 personas en el Vaticano? ¿Verdad? ¿Cómo eso pasa? Y que la gente no... Y nosotros así, los más puritanos nosotros, ¿cómo podían pasar orgías? Oye, Orgías de 50 personas. Mira, mujeres desnudas ahí adentro. Vacilando con los sacerdotes. ahí jodiendo, como si nada. Y uno no puede ir y salir y tomar. ¿Verdad? O ir a District un ratito. No, Y la nosotros no distribuye un podemos ratito. hacer un carajo, es verdad, abstinencia, hay que hacer... Ajá. No podemos ir a Pero el pagar Papa está ahí un privado. Ajá, pero el Papa está ahí teniendo orgía y todo eso. Y los papas teniendo orgías con 50 mujeres. Ajá, Con los obispos allí. dando el ejemplo. Qué bien la pasaron esos papas, mano. El Papa Benedicto IX ese. Pero nada, cabrón. Digo, los que hicieron la orgía, no me acuerdo cuál era. Muchos de ellos hicieron orgía. Había uno que hacía la orgía. Chécate esta mierda, antes de irnos. Había uno que hacía la orgía y tenía una cuenta de los obispos que participaban. Él decía, "Mira, este cabrón participó, pecó. Y cuando iban a hacerle cosas en su contra, él sacaba a relucir eso. Ah, pero mira, todas las veces que tú la has fallado, pero tú eres el papa, cabrón, tú organizas tú la organizas. Sí, fui a una orgía, tu orgía. Sí, cabrón. Sí, fui a una orgía, tú orgía. Era No, la fuiste a tuya, 19 tú la orgías. organizaste. Pero eran tuyas todas. ¿Tú la organizaste? Que cabrón, te imaginas la organizaba y no participaba, se quedaba afuera así mirando hacia diablo, mira el obispo. Mira el obispo este. Exacto. Exacto, diablo, era un enfermo así. Qué buenos episodios, Bennett, de verdad, hablar de la Biblia y de la iglesia, está bien cabrón. Pero como siempre te deja tenso, un episodio que deja tenso a las personas, yo siempre les recomiendo a todos que llamen al número en pantalla, que es Touch Generation. Son los mejores masajes que te pueden dar. Yocho López llega a tu casa con un aceites aromáticos, para que tú te relajes y el masaje haga su efecto de verdad bien profundamente. Touch Generation. ¿Qué fue lo que pasó ahí atrás? Ahí viene el anuncio otra vez con la persona del Vini. Que nadie nunca puede estar atrás de ustedes en el otro estudio. Sí, ¿verdad? Es verdad. Adicional a eso está el Patreon. El Patreon, gente. 725 Por $7.25 al mes.
Tiene un cojón de videos y podcast y vamos a estar soltando más contenido, pero toda la semana hay por lo menos un episodio extra. Así que está bueno. Y vamos a seguir hablando de cosas. Vamos a decirle en el Patreon que yo hice con los chavos que me gané de la apuesta. Que estos cabrones me gané 300 pesos. Y vamos a decirle en el Patreon de esta semana que yo hice con esos chavos. Así que, por ejemplo, ese tipo de cosas, mano, mira ese contenido. Cabrón, eso está hijo de puta. Y se enteran de cosas antes de que el resto del mundo se entera. Exacto, tenemos primicias, ya dijimos cuál va a ser nuestro próximo video. Cosas de los Rivera. Eso está cabrón. Pero bueno, eso en Patreon. Y sería hasta la próxima, otra semana. ¿Dónde te conseguimos? Ben Core the Thinker. Ben Core the Thinker, me consiguen como Carlos Figan. Por ahí está Yochoa López, está Jairan Prot, está Guitarrazo y Antonio Sanfeu. Bueno, gente, nos fuimos. Bye. El pensamiento